Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa Consulta Médica y los saludamos con mucho cariño desde esta bella ciudad de Morelia, Michoacán, desde el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, desde donde estamos transmitiendo su programa de salud, el único programa de salud en el estado de Michoacán, con temas muy interesantes para que usted cuide su salud, se cuide a su familia. Y bueno, en esta ocasión vamos a tener un invitado muy especial, el doctor Joel Janoy Jiménez Íñiguez, quien es especialista en oncocirugía y nos va a hablar de un tema muy interesante. El tema es cáncer en general. ¿Sabes tú de qué se trata? Bueno, pues vamos a ver esta cápsula y regresamos. El cáncer es la principal causa de neoplasias malignas en mujeres, afectando sobre todo entre los 40 y 59 años. El más común es el cáncer de mama, detectable en etapas tempranas con estudios como mastografía y ultrasonido. El cáncer de cuello uterino, causado principalmente por el virus del papiloma humano, es 100% prevenible, con detección oportuna. Aún así, es la segunda causa de muerte por cáncer en mujeres mexicanas, con mayor incidencia entre los 50 y 59 años. El cáncer de ovario es más difícil de detectar y suele aparecer después de la menopausia. Aunque menos común, es la sexta causa de muerte por cáncer en mujeres y no tiene una prueba específica para su diagnóstico temprano. La prevención y la detección temprana salvan vidas. ¿Qué tal la cápsula sobre este tema? Bueno, bastante interesante porque hoy en día las cuestiones de salud relacionadas con cualquier patología o enfermedad maligna pues son muy delicadas y es muy importante esta información. Entonces, pues vamos a hablar del tema. Quiero presentarles a nuestro invitado, el doctor Joel Janoy. Bienvenido, Joel. Hola, ¿cómo estamos, doctor Lira? Bienvenido, Joel. Muchas gracias. Janoy Jiménez Íñiguez. Sí. Él es cirujano, oncólogo u oncocirujano, como se conoce su especialidad, o a las personas que realizan esta especialidad. Bienvenido a este programa, Joel. Muchas gracias. Pues Un honor. gracias por estar aquí, porque la información que nos vas a brindar seguramente le va a ser de gran utilidad a la gente que está escuchándonos, que es un auditorio muy importante, toda la gente que ve este programa a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Y me gustaría empezar a platicar acerca de tu currículum, Joel, para que la gente se dé cuenta antes de entrar de lleno al tema. ¿En dónde estudiaste la carrera de medicina? ¿Eres originario de aquí, de Michoacán, de Morelia? No, soy originario de Guadalajara. De Guadalajara. Ya inicié toda mi carrera de estudios en medicina. ¿En dónde estudiaste? En la Universidad de Guadalajara. En la UDG. En la UDG, Okay. en León Negro. Uh-huh. Hice la especialidad en cirugía general también en la UDG, en el Hospital Civil de Guadalajara. ¿En el nuevo? En el Hospital Civil frente al alcalde, el viejito. El alcalde, ok. Uh-huh. ¿Y luego? Posteriormente me trasladé a la ciudad de Toluca a hacer cirugía oncológica en el ICEMIM. Ok. Ahí estuviste, bueno, en el Hospital Civil en Guadalajara, ¿estuviste cuántos años de cirugía general? Fueron 4 años. 4 años. 4 años. Y luego estuviste ya en el ICEMIM 3 años. 3 años más. 3 años. Ya son 7 años. 7 años de pura especialidad, más la carrera, ¿no? Más la carrera que hiciste. Son 6 años, afortunadamente, en Guadalajara. 6 y 7, pues 13 años. Son las 13 años. Algunas 13 años, especialidades son años. de 13, de 14, sí. de 12, algunas, ¿no? 12. Bueno, y entonces eres de Guadalajara, hiciste la especialidad en Toluca, bueno, la de cirugía general en Guadalajara, y luego la especialidad, subespecialidad o alta especialidad en Toluca. ¿Y qué te hizo venirte a Michoacán? ¿Tienes familiares aquí? Sí, más que nada por familia y porque pues, después de tanto tiempo de estar viviendo en Guadalajara, sí. es una ciudad demasiado inmensa.
Sí, y quería era algo muy un grande. poco más Tranquilo. más tranquilo. Oye, ¿hace cuánto saliste de la especialidad de la residencia, Joel? Salí en Porque eres muy joven, por eso te un pregunto. poco, sí, un poco. Salí en el 2024 O sea, y un llegué ese año, año aquí. un año ya Sí. tienes y te viniste inmediatamente para Morelia. Sí, Joel, ¿estás trabajando actualmente en alguna institución? Sí. ¿En dónde trabajas? Comenta. estoy trabajando en el ISSSTE, en el Hospital Regional de Morelia. Ok. Ahora, para la gente que nos ve, que después piensa, o a veces piensa, que los especialistas o los médicos que están en las instituciones no atienden igual que los médicos del área privada. Con esto les quiero decir que el doctor está en una institución de salud aquí en el estado y también está trabajando en lo privado en un hospital de los mejores hospitales de aquí. Entonces, esa creencia que tiene la gente que los médicos de las instituciones son otros diferentes a los médicos que te pueden atender en el Hospital Star Médica, en el Ángeles, en el que menciones, como que si fueran dos gremios médicos, Sí. y no es así. No, pues somos los mismos. Somos los mismos, exacto, Exactamente. que trabajamos. Bueno, yo ya no trabajo en una institución, pero trabajé durante muchos años en una institución, entonces, en el Seguro Social. Somos los mismos, es el mismo gremio médico y el médico no tiene distinción en la atención hacia un paciente en el sector salud y en lo privado. Lo que cambian, yo siempre les digo, si no tú corrígeme, lo que cambian son los tiempos, los procesos, ¿no? Exactamente. Que las consultas, las citas, porque pues hay mucha gente y es un Mucha sistema la población. administrativo el que el médico está en el consultorio esperando a los pacientes. Sí. Pero todo el proceso que se hace para que llegues con el médico no lo hace el médico, lo hace un sistema administrativo Exactamente. de citas, etcétera. Sí, pues en un horario de 6 horas que yo tengo en el ISSSTE, veo 15 pacientes Ajá. en consulta en mi turno, ¿no? O sea que- Más hospitalizados, interconsultas. Sí, no, claro, y 15 todo. pacientes nada más en la consulta. En la consulta nada más. Y Ajá. luego, Más el paso de visita. hospitalizados. Así es. Ujú. Y también las cirugías. Y también cirugías, es un día específico, cirugías y otro día específico, consultas. ¿Cuántos días quirúrgicos tienes ahí en el hospital? Dos, Dos, martes ok. y jueves. Martes y jueves. Muy bien. Ahora bien, sobre el tema que vamos a platicar, Joel, de manera general, ¿qué nos puedes decir sobre este tema? ¿Qué tan frecuente es? Pues comentarles que el cáncer después de las enfermedades cardiovasculares es la primera causa de muerte y en algunas poblaciones específicas es la principal causa de enfermedad por cualquier causa, sobre todo en pacientes ya de más de 50 años, que es la mayoría de la población. Entonces hay la parte principal de estar aquí, de hablar con ustedes, Sí. es concientizar porque hay muchas enfermedades, como el cáncer de mama que vamos a ver, que se pueden detectar temprano. Lamentablemente, cáncer de mama no es prevenible, es detectable, ¿no? Entonces, si la detectamos a tiempo, es muy diferente, es una cirugía muy diferente, un tratamiento muy diferente, menos agresivo, cosmético, menos complicaciones, etcétera, ¿no? Ahora, dijiste dos palabras que pareciera sinónimos, las dos palabras. Prevenible y evitable y Detectable. Para que nos entienda mejor la gente que nos está viendo, ¿por qué sí es prevenible y por qué o por qué no es prevenible y por qué sí es detectable? No es prevenible porque cuando varios cánceres tienen factores de riesgo específicos, ¿no? Y el cáncer de mama, desgraciadamente, el principal factor de riesgo únicamente es ser mujer y ir avanzando de edad. De edad. Ese es el factor de riesgo más importante. Más de la mitad de las mujeres no tienen ningún factor de riesgo identificable. Puede tener hábitos muy buenos, dormir muy bien, no preocuparse, no estresarse, que son cosas que a veces se le atribuyen a la aparición de cánceres, Sí. pero más de la mitad de las mujeres no tienen ningún factor de riesgo. Por eso no es posible hacer algo Prevenirlo. para prevenirlo. Exactamente. Como decir, a ver, si tomo este medicamento, me va a producir el cáncer en Sí. la mama. Mejor lo prevengo y no lo tomo. Mejor No lo es tomo. así. No es así. O voy a hacer ejercicio para prevenirme cáncer de mama, ¿no?
y desgraciadamente no es así. No es prevenible, pero sí detectable. Pero es detectable, por eso las campañas cada octubre, cada año, insisten las grandes instituciones de nuestro país, la mastografía, ¿no? Ese es el principal estudio a realizar para detectar. Y bueno, vamos a entrar ya en detalle en aspectos de estudios, pero de manera general la mastografía es un estudio muy sencillo, desde luego sin quitarle su técnica, obviamente, sí, claro. mérito a su técnica, pero es un estudio muy sencillo, es así, ¿verdad? Es un estudio que sí, que aunque molesto, porque no lo vamos a negar, si es molesto, si molesta, no requiere incisiones, cirugía, ni siquiera punciones como una toma de sangre. Así es. Pero sí es incómodo porque hay que conformar la mama de cierta forma para poder ver imágenes. Y sobre todo luego el pudor, ¿no? Que te tienen que tocar, pero pues ahora sí que estás con un profesional, digo, no te la va a hacer Juan Pérez que va pasando por allá enfrente en la banqueta, te lo va a hacer un radiólogo, ¿no? Y solamente los profesionales que están ahí están haciendo esos estudios mañana y tarde, ¿no? Casi todo el día, ¿no? Muy bien, Hanoi. Ahora bien, de los cánceres en general, ¿cuál es decías que el más frecuente era el cáncer de mama? De mama. Por muchos años fue pulmón, Ajá. pero a partir del 2022, mama ya lo superó. Esto es a nivel mundial. A nivel mundial. Ok. ¿Y en México cómo andamos en las estadísticas? ¿Seguimos así con ese orden de primero mama y luego pulmón? Primero cáncer de mama, después pulmón. Si consideramos únicamente población femenina, mama es por mucho el cáncer más frecuente. Más frecuente. O sea, y por mucho es 1/3, o sea, es mucho, ¿no? O sea, sí es mucho. Probablemente porque hay un poco de que no se reporta el cáncer de pulmón, pero sí, mama es el enemigo a vencer, porque a veces sale en pacientes que todavía son muy jóvenes, ¿no? Entonces, pues... Y eso te voy a dejar la pregunta al aire relacionada con lo que acabas de decir, antes de ir a una pausa, es... Cada especialista manejamos diferentes edades para iniciar a hacerse la detección de mama. Los ginecólogos dicen que a los 30 años, o 35 años los ginecólogos. En oncocirugía se maneja qué edad para empezar a hacerte la... 40 años, para estudios de mastografía. Ajá. Pero la revisión, la autoexploración, tiene que ser desde los 20 años. Y revisión por un profesional, que puede ser un ginecólogo, desde los 25 años. Ya cada vez vamos a menos. Y lo vamos a dejar en el aire el tema y ahorita regresamos para platicar, porque hay mucha desinformación. Sí. Y ahorita lo platicamos. No se vaya, regresamos. Ya estamos aquí de regreso en su programa Consulta Médica. Y bueno, para quien nos inicia a ver esta transmisión, quien está conectándose en este momento, pues puede ver el inicio de nuestro programa, el primer bloque, a través de redes sociales en YouTube. Está todo nuestro programa desde el inicio para que no se pierda toda esta información. Y además decirle que estamos presentes en todas las demás plataformas digitales, en internet, en la página del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, está la señal en vivo, estamos a través de las plataformas de canales locales y también a través de Antena Aérea, el canal 116 de Megacable. Y bueno, pues ahí medios de forma de ver nuestro programa a través de los medios de comunicación los hay. Por favor, síganos ahí y vea el programa completo. Estamos con el especialista en oncocirugía, el doctor Joel Hanoi Hernández. Está hablándonos de cáncer en general. Estamos hablando de los tipos de cánceres que hay, cuáles son los más frecuentes. Ya nos habló en el primer bloque de que el más frecuente desde el 2022 es el cáncer de mama, en primer lugar en el mundo. En segundo lugar, el cáncer de pulmón, que antes era al revés. Eso es lo que hemos platicado. Y nos quedamos con una pregunta muy interesante, sobre todo porque seguramente a usted le interesa saber a qué edad es la más adecuada, hablando del cáncer de mama, revisarse, tomarse algún estudio, hacerse una mastografía. ¿A qué edad es la recomendable?
Y si gustas decirnos nuevamente en qué edades es lo recomendable, Sí. eso, Joel. Sí, voy a hablarles de las edades y la racional, el Así porqué de todo esto. Se recomienda empezar a hacer una autoexploración a partir de los 20 años de edad. Todo esto para que la mujer vaya conociendo su tejido, ¿no? Vaya conociendo dónde tiene bolitas, alrededor de su ciclo, cómo se va manifestando su mama. Eso tiene que realizarse para cuando ella siga haciendo esa exploración y se detecte algo raro, un profesional pueda confirmarlo o descartar alguna enfermedad. La revisión de los profesionales tiene que empezar a los 25 años. Y aquí también se ha observado en algunos estudios de carácter observacional de que cuando este estudio se realiza por el mismo médico a lo largo del tiempo, suele detectar también algunas lesiones de manera temprana. Y el estudio principal aquí, el que sí no debemos dejar de insistir en los pacientes en que se lo tomen, es la mastografía a partir de los 40 años. ¿Por qué no antes? Dicen, pues si el riesgo de cáncer lo tengo desde los 20, 30, ¿por qué no me lo hago antes? Porque la cantidad de tejido mamario es tanta que no se ve nada. Eso es un estudio que se ve, básicamente, si ustedes alguna vez han visto alguna mastografía, se ve todo blanco, ¿no? O sea, no es posible. Tiene que haber ya un proceso de involución de la mama para poder empezar a ver estas cosas. Y lo bueno es que el cáncer de mama es más frecuente en mujeres alrededor de 50 a 60 años, ¿no? Okay. Entonces tenemos más de 10 años de estarlas revisando previo a este estudio. Y los ginecólogos regularmente les dicen 35 años, es lo que hablábamos antes del corte. Sí. Y los cirujanos plásticos les decimos que desde los 25 años se estén autoexplorando, ¿sí? Nosotros no les decimos a los 20, a los 25, autoexplorando. Y si ya alguien trae una prótesis, nos sirve como una vigilancia para ver las condiciones de las prótesis y les recomendamos que una vez al año se hagan el estudio, que puede ser la mastografía, o también que se hagan un ultrasonido mamario. Sí. ¿Cuál es la ventaja de uno y de otro, la mastografía y el ultrasonido? Porque hay mucha gente que también pregunta eso. Sí. ¿Cuál me hago? ¿Qué hacer, no? Si hay alguna lesión de riesgo, porque lo comentábamos, en pacientes jóvenes, el estudio más accesible, más barato y que tiene bastante buen rendimiento diagnóstico es el ultrasonido, sin lugar a dudas. Hay alguna población que tiene muchos factores de riesgo y que ellas sí se necesitan hacer algunos otros estudios antes. Aquí el mejor estudio sería una resonancia magnética. Okay. Pero ese ya implica un costo mayor. Un costo mayor. Que bueno, en estos casos cuando tienes antecedentes familiares, ya traes una prótesis, yo creo que pues sí vale la pena gastar en un estudio pues para estarte vigilando también, ¿no? Sí. Pues ya ahí está la información de por qué algunos especialistas piden ciertas edades, pero ya escuchamos de voz del doctor Joel Hanoi que es a los 40 años, el por qué es a los 40 años la mastografía, pero que desde los 20 hay que empezarse a autoexplorar. Sí. Te decía cuando estábamos fuera del aire que hay pacientes que llegan a los 40 años, 45 años y jamás se han tocado la mama, jamás se han hecho un estudio y resulta que tienen antecedentes de cáncer de mama por el lado materno, en la tía materna, en la abuela que murió de cáncer, la tía está librando una batalla y de repente dicen, pues yo me espero hasta los 45. Pues como que en esos casos hay que empezar desde cuando me doy cuenta que hay antecedentes de cáncer. Cuando hay un antecedente familia, ¿no? De cáncer, ahí es cuando hay que empezar a actuar. Ya, ¿no? Pues la medicina cada vez evoluciona más. Sí. Y actualmente sabemos que 10 al 15% de los cánceres de mama son genéticos. Y de estos podemos detectar algunas mutaciones que las hacen candidatas a quitarse los pechos desde antes, porque el riesgo es 60% de cáncer de mama, ¿no? Entonces ya tenemos también esa información, cada vez entendemos más la enfermedad y cada vez podemos, en este caso sería preventivo, ¿no? Sí, y fíjate que ahora que lo comentas, con más frecuencia llegan pacientes a decir, yo ya fui a una consulta con un especialista en oncocirugía, tengo antecedentes de cáncer en la familia por el lado materno, de cáncer de mama, y me quiero vaciar las mamas. Me recomendaron hacerme una cirugía de vaciamiento. ¿Es a lo que te refieres? Sí, pero no.
La verdad es que no está recomendado en todos los pacientes. Sí, claro. Sí, solamente actualmente por consenso internacional son 3 mutaciones y otras que están así como estudiándose, ¿no? O sea, están en proceso de estudio. Y también son modas, porque de repente, Algunas, doctor, vengo a que me vacíe todo y tienes algún antecedente de cáncer en la familia. No, pero quiero que me las vacíe. Y bueno, pero ¿qué? Vamos a reconstruir, vamos a poner, sí, póngame un implante. Y ahí es donde le decimos, a ver, si no tienes una indicación, pues ¿por qué te vamos a vaciar las mamas, no? O sea, así que nada más por cuestiones de decisión, pues cada quien decide qué hacer con su cuerpo, pero debemos de tener una justificación para hacerlo, ¿no? Regularmente les decimos en cirugía plástica que la idea que tienen de que el vaciamiento va a dejar el colchón de tejido parejito en la mama, no es así. No es así. Porque las ramificaciones que tiene la mama, pues al momento que ustedes los oncocirujanos la están quitando, pues están quitando ramificaciones. O sea, toda la glándula, pues, con esas ramificaciones para que la gente entienda. Y entonces en algunas partes queda más superficial el corte y en otras partes queda más profundo. Y cuando ya empiezan a verse algunas irregularidades, aunque pongamos el implante, se siguen viendo esas irregularidades. Por ahí es donde dicen, ay, si no lo ocupo, pues mejor no me lo hago, ¿verdad? Sí, Entonces esa es la orientación. ¿Y qué otro cáncer? El de pulmón, por ejemplo, Joel. ¿Qué nos puedes platicar del cáncer de pulmón? Pues el cáncer de pulmón ahí sí tenemos un factor prevenible, que es el tabaquismo, ¿no? Cada vez hay menos consumo de tabaco y es lo que se cree por lo cual está disminuyendo esta patología. Aunque en algunos países, sobre todo en sudeste asiático, se ha vuelto muy de moda que las mujeres, sobre todo, empiezan a consumir tabaco desde edades muy tempranas. Entonces en ellos pues sigue siendo de las principales causas. ¿El tabaquismo es sinónimo de cáncer de pulmón? No sinónimo, pero aumenta el riesgo dependiendo de la dosis. Pueden ser incluso pacientes que fuman una cajetilla diaria 200 veces más el riesgo que una persona que no fuma. Y pues creo que es mucho. Sí. Ahora, en este caso dices que está disminuyendo y por eso se atribuye a que ha disminuido y ha pasado a segundo lugar el cáncer de pulmón, pero ¿qué pasa con toda la gente que está migrando del tabaquismo tradicional a los vapeadores, a los cigarros electrónicos, que ya no dan ni humo? Es más, hay unos que me sorprenden, no huelen. Ya estás fumando con el aparato y no huele, pero desde luego sí sigue siendo una condición. Explícanos. Sí, siguen teniendo sustancias que inhalamos que llegan al pulmón y que siguen ocasionando ahí problemas, ¿no? Pero estos ocasionan, disminuye, o sea, lo ideal sería no consumir, ¿no? Claro. No es lo mismo un vapeador a un cigarro, sí es menor el riesgo, pero los vapeadores como funcionan con temperaturas, esa temperatura expone a otros sitios de nuestro cuerpo a esa temperatura y aumenta el riesgo de cáncer en otros sitios. En otras partes. O sea, entonces es así, ¿no? Te disminuyen unos, pero aumenta en otros. Puede aumentar en otros lados. Sí. Ahora, en estos casos, ¿sí es prevenible, como dices, disminuyendo el tabaquismo? En este caso, sí. Ok. ¿Es detectable? Es detectable también. Sí. De hecho, si alguien tiene un antecedente de tabaquismo importante o que conozca a algún familiar o que fueron fumadores pasivos, hay que hacerse una tomografía de baja dosis. Esta detecta básicamente a casi todos los pacientes porque se pueden detectar en etapas muy tempranas. A partir de más o menos, se considera 45, 50 años después del tabaquismo y hasta los 75 años. Oye, Joel, pero ¿qué pasa con aquellos que son fumadores pasivos? Es decir, ¿te refieres a que ya no están activos, que dejaron de ser? Pasivos son o a las parejas, a los familiares que están con ellos. Sí, si hay algún familiar que vive con uno o algún amigo que está conviviendo con nosotros, eso es pasivo. O sea, nosotros no fumamos, si la persona que está enfrente de nosotros o a un lado está fumando, a veces es incluso la misma dosis de tabaco. O sea, como le hace el mismo daño del que está fumando al que está a un lado. Sí. Por eso es muy común que de repente nos damos cuenta que el fumador es el esposo y la que tuvo la primera alerta o alarma sobre alguna lesión pulmonar maligna fue la mujer, ¿verdad? La esposa. Sí, exactamente. Y dicen, pero si yo no fumo, el que fuma es aquel. Sí, pero sí
Las mujeres suelen checarse más, o sea, eso sí sabemos. Entonces sí, a veces se detecta más tempranamente en Más ellas. tempranamente. También quisiera hablar de Sí. otro cáncer que Sí. está siendo como muy, muy frecuente, tomando Ajá. esta cuestión del cáncer en la mujer, cáncer de endometrio. Ok. Cáncer de endometrio, actualmente en nuestro medio, aún es la tercera causa de cáncer en la mujer, pero se proyecta que para unos 10, 20 años sobrepase el cáncer cervicouterino y esté muy cerquita de mama. Oye, ¿y por qué se ocasiona el de endometrio? Justo es por enfermedades metabólicas, diabetes, hipertensión y ahorita con esa definición nueva de obesidad clínica, son las principales causas. Entonces es un foco rojo para que aquí también es prevenible. Si no tenemos esas enfermedades es muy raro. El principal factor es la obesidad clínica. Sí. Entonces es algo que sí es bastante prevenible. Pero a ver, entonces, si alguien tiene una obesidad, ¿sí? Clínica, es hipertenso, o hipertensa, perdón, y diabética, está en una posibilidad de riesgo de cáncer de endometrio altísima. Sí. Con esas tres cosas. Sí, con una obesidad, lo que nosotros llamamos obesidad moderada, que eso está cambiando un poco por cuestiones ahí de las cuestiones de que la obesidad no se mide con índice de masa corporal. El índice de masa corporal no es preciso, Claro. porque no nos mide la composición corporal. Pero bueno, lo que tenemos en definiciones previas, más de 35 de IMC, el riesgo era 7 hasta 10 veces más, ¿no? Ok. Y con las tres combinadas, pues se vuelve todavía ¿Y en más. algún grupo de edad en especial? Sí, después de los 50 años. Después de los 50 años, obesidad, hipertensión y diabetes, Y diabetes. Cuidado, porque puedes tener la presencia de un cáncer de endometrio. Y Jesse, te voy a dejar preguntar en el aire porque nos tenemos que ir a una pausa. ¿Cómo lo pueden detectar las pacientes? Si ¿qué estudios se realizan? Si alguien que va a ver este programa, que está viendo este programa, va a verte al consultorio, ¿qué le solicitas para saber si tiene cáncer de endometrio? Te voy a dejar la pregunta en el aire y ahorita regresamos. No se vaya. Seguimos aquí en el programa Consulta Médica. Estamos hablando de cáncer en general, los tipos de cáncer y saber si son prevenibles, si son detectables, para que usted cuide su salud. Regresamos. Estamos aquí de regreso en su programa Consulta Médica y bueno, dejamos una pregunta en el aire para el doctor Joel Janoy Hernández Íñiguez, Jiménez Íñiguez, perdón, Jiménez Íñiguez, y fue que alguien que ya está viendo este programa, que tiene obesidad, una mujer más de 50 años que tiene obesidad, tiene diabetes e hipertensión, y va a tu consultorio preocupada por lo que escuchó, que esos tres problemas de salud y la edad está en un factor, no por la edad misma, sino que lo pone en una situación de alerta. En esa edad. Sí. ¿Qué estudios se le solicitan? ¿Cómo lo diagnosticas? Porque pues se oye mucho de cáncer de mama, de cáncer cervicuterino, que ahorita vamos a tocar el tema también, pero de cáncer de endometrio se escucha muy poco realmente. Sí. Aquí hay que ser muy enfáticos en que cáncer de endometrio sí tiene síntomas de forma temprana. Si es una mujer de más de 50 años con algún factor de riesgo, que ya tuvo un periodo de su menopausia, un año que ya no arregló, y tiene cualquier regla, cualquier sangradito, por mínimo que sea, aguas. Esa es la paciente que tiene que buscar atención. Por eso es que el cáncer de endometrio usualmente la podemos detectar de forma temprana, porque pues, es una mujer que ya tiene 10 años, 9 años sin reglar, y de repente arregla y dice, ¿Por qué? ¿Por qué estoy reglando? O pueda pasar desapercibido en algunas gentes que digan, bueno, es como que mi regla ando descontrolada. No, hay que acudir con el especialista. Exactamente. Ok. Sí, y también hay tendencia de que si tienes, la regla es abundante y hay algún factor de riesgo, que ya tienes obesidad, diabetes o hipertensión, también en esa población, que aunque no cumpla la edad de más de 50, también hay que hacer un chequeo para ver que no haya algún problema del tipo de cáncer, ¿no? Pueden ser otras patologías, pero pues la más grave sería
sería cáncer. De todas maneras hay que buscar qué es la causa que está Sí. originando esa Exactamente. sintomatología. Y estudios de laboratorio que solicites comúnmente para búsqueda de este diagnóstico. De cáncer, desgraciadamente de endometrio. no hay estudios de laboratorio que, ¿Es más con la clínica? que funcionen solo, sí, que funcionen solitos Ujú. para diagnosticar cáncer, ¿no? Ok. Muchas veces llegan pacientes a la consulta que dices que me tomaron el marcador del tumor, me dijeron que no estaba elevado, pero muchas pacientes no tienen esta elevación. Ok. ¿no? De hecho, la gran mayoría no las tiene. Ujú. ¿no? Es más que nada clínico, y cuando hay alguna sospecha de algo, el estudio inicial que hay que realizar ante este escenario de sangrado es un ultrasonido transvaginal para medir las dimensiones del endometrio y las características, y posteriormente una biopsia, Ok. si se encuentra algo. Pues hay que ir con el especialista, porque si no te da síntomas más que algún aviso de como un periodo menstrual y sabes que eso ya pasó mucho tiempo de que habías tenido tu periodo menstrual, pues hay que ir a un chequeo, a que te revisen. Y del cáncer cervicuterino, Joel, que es también una parte o un factor, quiero decir, está en un lugar muy importante en el cáncer de la mujer. Sí. ¿A qué se refiere de manera general el cáncer cervicuterino? El cáncer cervicouterino es un cáncer derivado de infección por virus de papiloma humano. 99.9% son derivados por esto. Okay. Entonces, aquí sí podemos prevenirlo, detectando lesiones en el cérvix desde edades tempranas, desde inicio de la vida sexual. Hay que empezar a hacer Papá Nicolau, e idealmente pruebas moleculares de virus de papiloma humano y Papá Nicolau, las dos. Esa es la forma ideal de detectarlo. Factores de riesgo pues son de índole sexual, básicamente. Pero pues básicamente sabemos que la mayoría de mujeres alrededor de los 25 años van a estar infectadas con alguna variante, ¿no? Pero usualmente el cuerpo es muy bueno para eliminarlas. Okay. Pero sí hay que hacer los estudios para estar detectando qué tipo de virus tiene y estar vigilando que no vaya a ocasionar algún problema. ¿Y las vacunas en este caso? Muy bueno. Muy buena pregunta. Pues básicamente las vacunas nos previenen contra lesiones premalignas que ocasiona el virus del VPH, y se estima, porque aún son datos muy, muy tempranos, que sí va a prevenir aproximadamente un 80% del cáncer cervicouterino en el futuro, siempre y cuando se vacune a la población. Claro. Y dices tú que va a prevenir la lesión premaligna. Sí. Pero no previene la infección por el virus. No previene la infección. O sea, tú de todas maneras puedes tener la infección del virus, exactamente, aunque te vacunes. Aunque vacunen. Lo que va a hacer es no desarrollarte una lesión premaligna. Exactamente. Que sea algo delicado pues en el futuro, ¿no? Sí, la realidad es que el virus es muy inocuo, o sea, básicamente todas, vuelvo a mencionar esa parte, casi todas las mujeres a una de 25 años se exponen a alguna variante del virus, Sí. pero aunque se exponen todas, la gran mayoría negativiza, elimina el virus, su sistema inmunológico tiene esa capacidad de eliminar el virus después de esos 27, 28 años. El problema son las reinfecciones, otras cuestiones ahí más complejas de discutir aquí en el programa, pero bueno, la situación es de que el sistema inmunológico esté alerta, ¿no? Y por eso funciona la vacuna, se cree que por eso funciona la vacuna, porque está más alerta a estas variantes de mayor riesgo, ¿no? De mayor riesgo, que por eso dice ahí en la vacuna del VPH, empieza con 16 y 18, que son las más riesgosas. ¿Y en el hombre? En el hombre, sí, previene cáncer de pene, que es menos frecuente, es menos raro que esté asociado con este virus, más o menos como un 40 o 60%, pero lo que se proyecta, porque aún son datos que falta mucho tiempo, como tarda mucho tiempo el virus en hacer problemas, falta mucho tiempo en saber, pero lo que sí sabemos es que lo que se proyecta es de que tienen que ser vacunados los dos, porque uno es portador y la otra es la que se infecta, ¿no? Ok, muy bien. ¿O al revés? O al revés. O sea, puede ser en algún momento el portador y luego al revés, ser el portador y se infecta a la otra persona cuando ya se había mejorado de estar con el virus, ¿no? Ese proceso que se llama reinfección, ¿no? Tienen procesos de reinfección. Ok.
Pues tenemos preguntas y respuestas, Joel, y una pregunta es precisamente relacionado con el cáncer cervicuterino. Mira, aquí Ana Luisa Méndez a través de Messenger nos pregunta, felicita el programa y nos pregunta que si es cierto que las verrugas en el cuello, en la espalda o en diferentes partes del cuerpo son sinónimos de tener el virus del papiloma. La respuesta es, en algunas ocasiones sí, pero son tipos diferentes del virus del papiloma humano que afectan otras partes de nuestro cuerpo y estos usualmente no están relacionados con una evolución a cáncer. Ok. Pero bueno, estéticamente a nosotros nos llega mucha gente a retirarse las verrugas por la cuestión estética, que no les gustan, pero ¿hay algún signo de alarma en el cual con verrugas, no sé, que se quiten y vuelvan a reincidir, que crezcan demasiado, alguna característica de la verruga que nos pudiera hacer pensar en que algo está pasando con el virus, aunque sea de diferente índole? Sí, básicamente, si a la verruga asociada hay alguna otra lesión, ¿no? Que esté excavada, que haya sangrado, que justo vuelva a reincidir o que es una verruga demasiado grande, puede haber ahí alguna situación, pero la gran mayoría de pacientes no tendrían problema por una verruga. Por una verruga, ok. Bueno, pues ahí tienes, Ana Luisa, la respuesta. Y otra pregunta es, que bueno, ya lo comentaste, que ¿qué me puedo hacer si quiero vigilarme contra el cáncer de mama? Dice América Morales a través de Instagram, manda un mensaje. ¿Qué me puedo hacer? ¿Qué es más recomendable, el ultrasonido o la mastografía? Bueno, la mastografía. Si detectas alguna lesión en tu mama, América, depende de tu edad, si tienes más de 40 años, mastografía, indudablemente, y que esta mastografía sea evaluada por un radiólogo experto en mama. Eso es lo que más te podrá recomendar. Si detectas alguna lesión, igual acudir con algún radiólogo experto en mama para que revise tu caso, pero ahí el estudio más indicado sería el ultrasonido, que es el que tiene más a la mano, y salvo algunos casos, algún estudio más especializado. Sí, ok, muy bien. Hay un nombre también, Juan Magaña, dice a través de Facebook, manda un mensaje y felicita al programa también, felicita al invitado. Y dice Juan que en el caso del hombre, ¿sí? Las lesiones, dice, bueno, las presiones, las lesiones en el pene, como verrugas, bueno, es relacionado con las verrugas, ¿son aviso de algo malo? También son virus de papiloma humano, pero usualmente los que ocasionan verrugas no ocasionan cáncer. Pero eso no quiere decir que no hay alguna otra variante, porque pueden haber variantes que infectan al mismo tiempo, muchas variantes que infectan al mismo tiempo al paciente. Entonces puede tener verrugas y está ocasionado por otro virus. Y puede tener virus y puede tener el virus del otro que sí ocasiona cáncer, ¿no? Entonces de todas maneras un chequeo. Hay que hacer chequeos. Perfecto. Y está aquí Catalina, Esperanza Catalina Ávila, a través de Messenger, dice que ella tiene una historia de la familia, dice, de cáncer de mama. Yo tengo 30 años y estoy preocupada. ¿Qué tengo que hacer? Acudir a algún médico para que dé alguna asesoría. Realmente el riesgo de cáncer de mama varía en que si es familiar en primer grado, segundo grado, si son 2 en segundo grado, si son 3 en segundo grado, pero básicamente si mamá, abuela o alguna hermana tuvo cáncer de mama, hay que acudir con el médico porque esa paciente requiere una vigilancia más estrecha. Y viene una pregunta muy interesante que ya la abordaste hace rato la respuesta, pero bueno, aquí Mirna González a través de Messenger dice que ella tiene la intención de vaciarse las mamas porque sí tiene antecedentes de cáncer en la familia, de cáncer de mama. Si ella quisiera saber antes de hacerse la cirugía si sí va a tener cáncer en el futuro, ¿cómo se llama el estudio y cuánto cuesta aproximadamente? Hay que hacer un estudio genético, ¿no? El que está más accesible se llama Foundation One y sí es bastante costoso,
pero en algunos casos, hay muchos estudios en México sobre todo que se hacen a través del Instituto de Genética, que se pueden realizar sin ningún costo. Y los genetistas hacen estudios de estos genes, ¿no? BRCA1, BRCA2, PALB2, CHEK2, que son las mutaciones que se asocian con este cáncer. Y si ella tiene alguna mutación de este tipo, pues sí es candidata. Ok, entonces tú aquí, ¿qué le recomendarías? Si tiene antecedentes en la familia, que se haga el estudio. ¿Lo hacen, por cierto, aquí en Michoacán, en Morelia? Hay que mandarlo, de hecho hay que mandarlo, no se hace, lo tengo entendido, no se hace en el país, hay que mandarlo a Estados Unidos para que se haga el estudio, pero no tenemos forma ahorita de hacerlo aquí en Michoacán. Las pacientes que tenemos en consulta privada, la mandamos a un genetista que está justo en la ciudad de Toluca y él se encarga de hacer todos los trámites. Si son candidatas para este programa que está en el Instituto Nacional de Genética, él los contacta directamente, él es genetista, y pueden acceder él a través de mí, podemos checar a ver si el caso es candidato a este tipo de estudios, y si son de alguna institución pública en la Ciudad de México también los mandan para allá. Ok, pues yo creo que sí vale la pena, ¿no? Sí. Digo, si definitivamente a través del instituto no va a tener el mismo costo, a lo mejor, quiero entender así, y se puede evitar una cirugía, ¿no? Se puede evitar una cirugía. Pues sí. Lo más fácil entre comillas, pero es traumático una cirugía de este tipo. Bueno, pues ahí tiene la respuesta, para que lo tomes en cuenta. Y cualquier duda, pues aquí está el doctor, está apareciendo en la cintilla, aquí en la pantalla, su cintilla con la información para que puedas asistir y te dé toda la información completa para que puedas tomar una mejor decisión en el caso de esta situación de si tienes cáncer en la familia, si quieres vaciarse la mama, pero quieres estar segura. Bueno, ahí el doctor te dará una revisión, te dará una consulta, te dará una historia clínica, ya te irá diciendo qué es lo más recomendable para ti. No se vayan con cualquier médico, hay que ir con el especialista indicado. En este caso es el oncocirujano. Regresamos, no se vayan. Estamos aquí en la recta final de nuestro programa. Joel, pues como te puedes dar cuenta, el tiempo en televisión se va, pero rapidísimo, con información que espero que sea de su interés, de su agrado, que sea de utilidad y sobre todo que la compartan en las redes sociales. Esta información es la que hay que compartir a todos sus contactos para que se haga más, tenga más impacto esta información, porque finalmente es cuidar la salud y puede prevenir y evitar muertes por un problema de cáncer. ¿Algún mensaje, que estamos en la recta final, Joel? De manera general, sé que para cada cáncer ya nos hablaste pues, de los principales, no hablamos de todos, ¿verdad? Pero algún mensaje en general, algo que deba de saber la gente para de alguna manera prevenir en algunos casos y en otros, pues cuidar tu salud para detectarlo. Sí. ¿Qué nos puedes decir? Es muy aterrizado. Pues ya lo mencionamos, la mastografía en todas las mujeres a partir de los 40 años, colonoscopía a toda la población, hombres y mujeres, a partir de los 45 años, los exámenes de la próstata también a partir de los 40 años, y pues ya hablamos de algunos otros factores de riesgo. Esas son las cuestiones que se deben hacer con estudios, y lo que podemos hacer por nosotros mismos pues es prevenir diabetes, hipertensión, obesidad, tabaquismo y estos malos hábitos que nos llevan a que sí son un factor de riesgo para varios tipos de cáncer, ¿no? Muy bien, pues ahí está toda la forma de resumir esto precisamente, cómo podemos cuidar nuestra salud para prevenir o detectar en ciertos casos. Ahora, Joel, hay
muchos médicos que siguen nuestro programa en el interior del estado, ven el programa a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, hay en algunos ayuntamientos o en la mayoría de los ayuntamientos, algunos hospitales, centros de salud, y en todos lados hay médicos que están haciendo un servicio social, un internado, y que de alguna manera ven en el especialista que tenemos invitado el día de hoy, que eres tú, alguien a seguir, un modelo a seguir. A ver, yo quiero estar allá, estoy haciendo mi internado, mi servicio, pero ¿qué le puedes decir a ese médico que está en un proceso de formación como tú la estuviste? Sí. Y que hace poco, porque tú eres un médico muy joven. Sí. ¿Qué le recomiendas a esos médicos? Pues que es un camino complicado, que hay que tener a veces muchos sacrificios y pues un camino que yo creo que nada que vale la pena es fácil, ¿no? Y esto que es difícil vale la pena. Sí. Se vale mucho la pena. ¿Qué tan difícil fue para ti la especialidad, Joel? Probablemente el periodo más difícil fue en cirugía oncológica, porque mi madre falleció de cáncer durante la especialidad, ¿no? Ah, caray. Y pues ella en Guadalajara, yo allá en Toluca. Fue una época muy difícil, Sí. muy difícil, donde probablemente tomé más vuelos que los que voy a tomar en el resto de mi vida para estar allá lo más presente posible y partiéndome, dividiéndome y cumpliendo allá y cumpliendo Sí, con, claro. con mi familia. Esa fue la época más compleja. Y uno se da cuenta que cuando las cosas son así, uno encuentra la forma de adaptarse, ¿no? Sí. Encuentra la forma de adaptarse y de sacar las cosas adelante, ¿no? Y mira, tan adelante sacas tu residencia, tu especialidad, porque estás aquí y yo te conozco, eres una persona muy exitosa, que tienes mucho trabajo en el medio privado, en la institución, eres alguien muy conocido ya, a pesar de tu corta estancia que tienes aquí en Morelia. Y bueno, pues yo decirte de mi parte que creo que el esfuerzo que hiciste, aún en esos momentos, creo que vale la pena, porque finalmente estás en algo que a ti te gusta y que qué mejor que si ya tuviste una experiencia de este tipo en la familia, pues lo más seguro es que vas a tratar con el paciente que llegue y que esté en posibilidades de salvarle la vida. Yo estoy seguro que vas a poner todo tu empeño para poder evitar que esta persona pierda la vida. Sí, o sea, claro. cuando se viven situaciones así, ya hay otro motivo, es otro motor el que te hace caminar y hacer las cosas todavía mejor de la que la hacen el resto de los médicos, ¿no? Sí, pues vivirlo en carne propia, ¿no? Así Vivir es. en carne propia esa evolución, sí es, pues es algo que aportó. Sí, ¿no? Aportó pues mucho. bueno, y para los médicos que nos ven, pues ahí está el ejemplo, que no se diga, yo le digo a mi hijo que está en la prepa y que anda queriendo ver si entra a la Facultad de Medicina o no, y le digo, pues el camino es largo, ¿sí? Y Sí. mírate en mi espejo, a mi edad, y todavía me pongo a estudiar, me pongo a revisar artículos, descanso pocas horas por el trabajo. Y te felicito, Joel, No, por esta muchas carrera gracias, tan doctor. exitosa, a pesar de que eres muy joven y pues eres alguien muy destacado en tu especialidad. Muchísimas gracias Muchas por gracias. estar aquí. Muchas y gracias esta por la es tu casa. invitación. El Sistema Michoacano siempre está con las puertas abiertas para médicos como tú, y está abierto para ti las puertas para cuando gustes. Te esperamos. Esta es la primera vez que estás con nosotros, pero Sí, espero que no muchas sea la gracias. última vez. Esperamos que no, esperamos que haya otros temas Sí. bien interesantes. Muchas gracias. Y pues para usted que nos favoreció con su atención, yo soy Martín Lira, soy cirujano plástico y conductor de este programa Consulta Médica, y la esperamos la próxima semana con un tema también interesante como de esta semana, con un especialista del mismo prestigio nacional e internacional que tenemos aquí en nuestro invitado el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Cuídese mucho. Hasta pronto. Gracias. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó